Gracias por esta excelente ponencia. La próxima corre a cargo de la doctora Bobaira, jefa de la Unidad del Dolor del Hospital de Levante en Valencia, y fellowship en tratamiento intervencionista del dolor y toda una carrera dedicada a la docencia en tratamientos intervencionistas. Y el tratamiento intervencionista del dolor neuropático o las posibilidades de este son el tema de su ponencia hoy. Gracias, Jordi. Gracias a la organización por invitarme. Es un honor estar aquí. La de Exeus, para los que no somos de aquí de Cataluña, que sepáis que es el hospital privado de referencia, de excelencia, y bueno, he llegado aquí, así que estoy muy contenta. Bueno, gracias a mis amigos por invitarme, por contar conmigo. Y bueno, y como decía el doctor Serra, bueno, pues tenemos un dolor neuropático, lo tenemos diagnosticado y vamos a ver cómo tratarlo. Al revés, perdón. Vale. Ha hablado el doctor Alabau del tratamiento quirúrgico del dolor neuropático. En realidad, el tratamiento quirúrgico del dolor neuropático, los anestesiólogos, nos llegan los pacientes muchas veces cuando ya no hay más recursos, pero hay veces que nos llegan con un diagnóstico de dolor regional complejo y humildemente nosotros no somos capaces de diagnosticar causas reversibles del dolor neuropático y a veces son atrapamientos. Por tanto, yo creo que el trabajo... Muchas gracias. Gracias. Que el trabajo en colaboración con los cirujanos es esencial, porque ni podemos dar por hecho que un dolor neuropático sea un tipo 2 del dolor regional complejo, ni una lesión nerviosa necesariamente ocasiona un dolor regional complejo. Por tanto, es necesaria la colaboración. Bueno, ante un dolor neuropático que, en mi opinión, es el peor de los problemas, aparte de la disfuncionalidad que ya muchas veces nos llega establecida o les acompañamos hasta que se establece, lo que de verdad les acaba limitando la vida, una vez asumidas las limitaciones, es el dolor. El dolor neuropático periférico, a veces de escasísima extensión, como una punta de dedo, les puede jorobar la vida, pueden acabar teniendo una incapacidad laboral, y realmente hay que tratarlo, y es muy difícil de tratar. Bueno, yo no sé si lo ha dicho que trabajo en el Hospital Intermutual de Levante. Es un hospital de mutuos laborales y, por tanto, trabajamos con accidentados laborales, y las lesiones de nervio periférico son nuestro caballo de batalla, y de verdad que invertimos mucho esfuerzo en intentar mejorar la calidad de vida de estos pacientes, y nos cuestionamos muchas veces qué es lo que va antes. Yo voy a intentar exponeros cuál es el tratamiento intervencionista, qué bagaje tenemos nosotros, con qué contamos, e intentar establecer ventajas y desventajas y cuál sería el orden lógico de utilizar una cosa u otra. Bueno, os voy a hablar de la radiofrecuencia, de la crioanalgesia, de la estimulación eléctrica percutánea y de los electrodos de estimulación periférica. Y no hablo de la regenerativa, que va como un tiro, porque tenemos a un súper experto, que es el doctor Recasens, que nos la va a contar muchísimo mejor. Bueno, no sé cuántos trabajáis en dolor, porque quizá voy a repasar conceptos un poco básicos, pero los voy a decir someramente. Bueno, la radiofrecuencia. ¿Qué radiofrecuencia utilizaremos para el dolor neuropático periférico? En general, la pulsada. Ahora os explico por qué. La radiofrecuencia es la aplicación de una corriente que es alterna, o sea, que cambia la polaridad instante a instante, sobre un tejido diana, que por lo general son los nervios o los ganglios, porque queremos actuar sobre el dolor neuropático con la finalidad o bien de interrumpir la transmisión nerviosa, o producir una ablación, o bien neuromodular la percepción del dolor. Esto se administra a través de un generador de corriente que se aplica con una aguja aislada en todo su trayecto, excepto en la punta, que es donde ejerce su acción biológica, y luego esta corriente se recoge en una placa dispersiva y se cierra el circuito.
Tradicionalmente la radiofrecuencia era la aplicación de esta corriente de manera continua, de manera que generaba alrededor de la punta una fricción de los iones que provocaba calor y si esto estaba en proximidad a un nervio producía una termocoagulación o una neuroablación o neurolisis. Esto es un mecanismo conocido, es la radiofrecuencia de siempre, pero el problema de esta radiofrecuencia, que es muy eficaz, es que la podemos aplicar en muy pocos sitios, porque ¿qué nervios podemos socarrar? Pues ramos terminales de las raíces lumbares, los ramos mediales, por ejemplo, para el dolor facetario, pero no la podemos utilizar de forma habitual en cualquier nervio, por supuesto no en nervios mixtos y no, o a mi criterio no, en nervios con una extensión bastante importante. Bueno, un poco basándose en ese concepto de que no fuera tan lesivo, una radiofrecuencia convencional produce un grado de lesión tipo 3, produce una neuroamnesis y, por tanto, la regeneración está muy comprometida. Se creó la radiofrecuencia pulsada en los años 80, que lo que pretendía era beneficiarse del campo eléctrico que se generaba sin producir calor y, por tanto, sin quemar los nervios. Para ello se diseñaron una serie de cambios en el aparato de radiofrecuencia, de manera que la corriente se administraba en pulsos muy pequeños, de 10 o de 20 milisegundos, con un tiempo de lavado de calor y, por tanto, no se producían elevaciones constatadas de temperatura, sino que se generaba un campo eléctrico que lo que producía era algo así tan importante como la neuromodulación. Un concepto tan bonito y tan extenso y tan difícil muchas veces de precisar. Bueno, además, como veis, la termocoagulación, o sea, la radiofrecuencia convencional, tiene esta forma, tiene una forma elipsoidal y, por tanto, el abordaje del nervio es en tangencial, mientras que la radiofrecuencia pulsada tiene efectos sobre todo a nivel de la punta, lo cual hace que sea mucho más fácil su aplicación. Por tanto, utilizaremos habitualmente la radiofrecuencia pulsada. ¿Y qué mecanismo tiene de acción? Pues si consultáis la bibliografía hay miles de artículos de bastante calidad que intentan describir cuál es el mecanismo biológico íntimo por el que produce su efecto biológico. Y aquí os doy unas pinceladas que se repiten en muchos artículos, pero que son difíciles de entender. Se produce un aumento de la actividad del gen CFOS en las láminas 1 y 2 del asta dorsal de la médula. Eso quiere decir que hay una actividad neuronal. Cuando nosotros aplicamos esta corriente está sucediendo algo, tanto que se transforma en una expresión genética concreta. Hay además un descenso transitorio irreversible del potencial de acción excitatorio postsináptico que no depende de la temperatura. Además, hay artículos muy bien hechos con microscopía electrónica que nos dicen que hay un efecto mini ablativo a nivel de la punta de la aguja, de 0,3 milímetros. Luego, a lo mejor sí que estamos quemando y a lo mejor esa pequeña lesión sí que interviene en la desaparición del dolor. Tiene además un posible efecto antiinflamatorio. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que es selectivo y que actúa sobre solamente los axones pequeños, aquellos que transmiten el dolor, las fibras C y A delta, por tanto está muy dirigido. Y lo que nos tranquiliza mucho y nos hace utilizarlo con mucha más frecuencia es que, pese a que hay descritos potenciales mini ablativos de la radiofrecuencia pulsada, no hay efectos secundarios, no se conoce ninguna lesión nerviosa provocada por la radiofrecuencia pulsada. Aquí hay varios artículos que nos definen esto. Y luego está este artículo que es bastante reciente y que es muy bonito y que intenta, aparte de reunir todos estos mecanismos que ya os he dicho sobre su efecto de acción, también analiza los efectos moleculares que produce la radiofrecuencia pulsada y, como veis aquí, disminuye la señal nociceptiva, mejora la función sináptica y la reparación nerviosa. Poca broma, o sea, lo que somos capaces de hacer con una radiofrecuencia pulsada. Y además también produce una disminución de la inflamación de la microglía. Bueno, no sabemos, seguimos diciendo lo mismo, cuál es el efecto biológico íntimo por el que es bueno, pero no hay efectos secundarios y parece que hay varias razones por las que utilizarla. Además, es de fácil aplicación, vamos perpendiculares al nervio, esto un anestesiólogo lo hace en un plis-plas, es rápido, se puede usar simultáneamente con la administración de fármacos, con los bloqueos diagnósticos,
Tiene además un efecto temporal, con lo cual se puede repetir y además pues, tiene un atractivo financiero claro. Y además tiene ausencia de complicaciones y efectos secundarios, eso es muy importante. Bueno, ¿y qué evidencia tenemos de esta maravillosa técnica? Bueno, pues también hay ríos de tinta que intentan determinar los beneficios o la eficacia real de esta técnica. En este artículo, que es una revisión sistemática, se analizan 66 publicaciones, no os las voy a contar, solamente deciros que sobre todo existe evidencia a nivel del ganglio de la raíz dorsal para el dolor radicular, tanto a nivel lumbar como cervical. Pero también hay artículos bastante bien hechos que hablan de nervios periféricos. Fundamentalmente los más estudiados son la neuralgia occipital, la neuralgia del pudendo, la meralgia parestésica con el femoral cutáneo lateral y otros como el síndrome de túnel carpiano, bueno, en otras localizaciones. Bueno, así unas pinceladas en algunas indicaciones concretas. En la neuralgia postherpética, el ganglio de raíz dorsal sigue siendo el target principal, pero también hay muchos artículos, algunos de ellos con muy buena metodología, randomizados, que analizan el efecto de la radiofrecuencia pulsada sobre el nervio intercostal con un claro beneficio. En la neuralgia occipital también hay varios, uno de ellos pues el de pain multicéntrico, en pacientes con migraña o con neuralgia occipital. A 42 de ellos se les hizo radiofrecuencia pulsada y a los otros una infiltración con anestésico local y claramente un mejor resultado en los pacientes con radiofrecuencia pulsada. Y luego, bueno, en el nervio supraescapular, que quizás es el nervio que por excelencia periférico más hemos utilizado en la radiofrecuencia pulsada, pues hay muchos artículos que avalan su uso, en general con muy buenos resultados. Este artículo nos dice que tiene el mismo resultado que el TENS a los 3 meses, pero en general la mayoría hablan de una mejora del dolor, de la funcionalidad y por tanto es un método eficaz. ¿En qué punto estamos? Es un mecanismo... La radiofrecuencia pulsada tiene un mecanismo incierto de acción, aunque hay muchos estudios que nos demuestran que suceden cosas, y una evidencia limitada que en este momento pues, estaría en 2B más o 2B más menos. Bueno, primer capítulo revisado, y quizá el más extenso porque es el que más utilizamos. A continuación, la crioneurólisis. Bueno, pues la crioneurólisis, también llamada crioanalgesia, crioablación, crioterapia, es muy antiguo el concepto analgésico de la congelación, o sea, esto se conoce desde tiempos remotos. En el año 76 se acuñó el término de crioanalgesia, que consistía en la destrucción de nervios sin provocar neuritis o neuroma. Y esta técnica se popularizó ya en los años 80, hubo un incremento en su uso, luego se dejó de utilizar y actualmente se vuelve a utilizar. Bueno, este es el artículo, digamos, base en el que todos hemos aprendido inicialmente a utilizar la crioanalgesia. Consiste en la administración de un gas presurizado a través de un tubo de alta presión que desemboca en un tubo de baja presión y este gas en este camino produce, por el efecto de Joule-Thomson, un descenso muy importante de la temperatura, alcanzando temperaturas de menos 70 grados. Esto genera una bola de hielo, de congelación, que si está próxima a un nervio diana puede producir una neuroablación, dando lugar a una lesión neuronal reversible. Y esta es la diferencia con la radiofrecuencia convencional y es la que nos da el pie a utilizarla en sitios concretos. Nos han descrito muy bien los grados de lesión y esto sería un grado de lesión tipo 2, una degeneración valeriana. Muchas gracias. Gracias. Una degeneración valeriana porque estaría intacto el endoneuro y por tanto sería capaz de regenerar ad integrum. Por tanto, es una técnica más conservadora que la radiofrecuencia convencional y con un mecanismo más cierto que la pulsada y que tiene unas indicaciones, yo creo que concretas. No utilizamos la radiofrecuencia convencional porque además de que no se produce una regeneración ad integrum, es que además nos puede dar un dolor por deaferentización. Por eso no está indicado en nervios, aunque sean sensitivos, extensos y por supuesto en nervios motores.
Como he dicho, la degeneración valeriana, y como también nos han explicado los doctores previos, el doctor Alabau, y bueno, pues hay una capacidad de regeneración que se produce a una frecuencia más o menos de 1 o 2 milímetros al día de distal a proximal. Y bueno, repito las mismas imágenes, aquí veis la bola de congelación, cómo lesiona el nervio y cómo se va regenerando de distal a proximal. Ventajas: es una técnica segura porque no produce neuroma, no hay daño de estructuras adyacentes, este artículo de Su lo demuestra, se ve el músculo, el nervio y los vasos sanguíneos la grasa y los vasos sanguíneos tras la aplicación de la crioterapia, y luego se analiza el tiempo y se regeneran también por completo. Puede usarse en nervios grandes y mielinizados, incluso se puede utilizar en nervios mixtos, y puede ser repetido porque el nervio vuelve a regenerar. El procedimiento pues es similar, su aplicación, tenemos las sondas de crioterapia, que veis también que están aisladas en todo su trayecto, excepto en la punta, y se aplica pues aquí a nivel del nervio supraorbitario, aquí a nivel del nervio supraescapular. Lo utilizamos con ciclos de 3 minutos y un tiempo de descongelación de 30 segundos. El éxito de la lesión depende, por supuesto, de un diagnóstico correcto. Tenemos que ir siempre a hacerlo precedido por un bloqueo diagnóstico para intentar discernir cuál es el nervio que está implicado en el área de lesión. Eso en general es sencillo, pero por ejemplo a nivel de tobillo, pues a veces es el sural o es el peroneo superficial, y aquí pues antes de hacer una ablación tenemos que saber exactamente cuál es. Y bueno, es recomendable siempre el uso de la ecografía porque nos ayuda a identificar el nervio, pero además porque vemos la formación de la bola de hielo y vemos su proximidad al nervio. Por tanto, la crioanalgesia ocupa un lugar complementario en el tratamiento del dolor. Su ventaja es la restauración completa. Se puede aplicar sobre nervios sensitivos, pero también sensitivomotores. Sobre nervio mixto hay una debilidad manifiesta inicial, pero hay una restauración de la función motora a los 2 meses. Está indicado tanto en el dolor neurálgico como en el dolor osteoarticular. Es una alternativa a la radiofrecuencia convencional pues para la lesión de geniculares, de las ramas de la cadera, etc. Evidencia: pues también hay millones de artículos que nos muestran su eficacia en el dolor no oncológico. Aquí hay una revisión sistemática con un metaanálisis en 425 pacientes, y en general nos dice que es efectivo para el alivio del dolor y que sus efectos se mantienen a los 6 meses y que además tiene un excelente perfil de seguridad. Aquí hay otro estudio que ya nos habla solamente en dolor neuropático periférico, y veis estos 22 pacientes con diferentes lesiones en diferentes nervios, con este procedimiento, un ciclo solamente de 3 minutos con un tiempo de descongelación de 30, y mirad los resultados del descenso del EVA al mes, a los 3 meses, 6, 12, que se va como recuperando progresivamente, va reapareciendo el dolor. Y aquí, bueno, algunos diagnósticos concretos en el miembro fantasma se utilizan a nivel de los neuromas de amputación. Incluso hacemos la crioneurólisis previamente a la amputación, con lo cual prevenimos el dolor postoperatorio severo. Bueno, aquí también demuestran su eficacia. Aquí también hay otras indicaciones, por ejemplo, para la neuralgia occipital, a nivel de la meralgia parestésica en el femoral cutáneo lateral, y bueno, y en general tiene un claro beneficio con un perfil de seguridad alto. Nuestras indicaciones, bueno, se puede utilizar en todos los nervios que generen dolor. Nosotros, después de nuestra experiencia ya de muchos años, la utilizamos fundamentalmente en los nervios intercostales, en los dolores posfractura, porque es verdad que los dolores torácicos, cuando hay fracturas seriadas o cuando se produce un estiramiento por una cirugía, a veces son muy difíciles de tratar. También en las neuralgias que ocupan amplias extensiones, como la neuralgia de Arnold, la meralgia parestésica, en neuropatías traumáticas y en los neuromas. Es uno de los tratamientos que hacemos de los neuromas, que a veces son muy difíciles porque quizás son a nivel de dedo de identificar, pero es una de nuestras herramientas para tratarlo. Por tanto, la crioneurólisis tiene un mecanismo concreto y una evidencia que, pese a estos artículos, es limitada aún. 2B más menos.
El PENS, bueno, esto lo paso rápidamente, es la estimulación eléctrica percutánea del nervio, es algo muy similar al TENS. La ventaja que tiene es que tú puedes introducir la aguja fuera de la zona de dolor y abarcar la zona de dolor, con lo cual estás generando un estímulo que es muy similar al del TENS. Estimulando primero, generamos una parestesia que tenemos que identificar en el área de dolor y luego ya hacemos un programa de estimulación concreto con una corriente cada 3 segundos y en terapias de 25 minutos. El mecanismo de acción, pues parece que participan dos mecanismos de acción fundamentales. El primero es la teoría de la compuerta. Bueno, si hay un estímulo que es más vibratorio, inhibe estos estímulos transmitidos por fibras más gruesas mielínicas, viajan más rápido e inhiben la transmisión de las señales nociceptivas. Y la teoría de los opioides endógenos. Cuando se aplica esta estimulación, aumentan las concentraciones de opioides endógenos como las betaendorfinas o metaencefalinas, tanto a nivel sanguíneo como de líquido cefalorraquídeo. ¿Me estoy pasando? No. ¿No? Vale, perdón, me lo decís, que me estoy embalando porque creo que vamos ajustados, voy rápida. Bueno, pues la teoría de la compuerta produce una analgesia rápida y poco duradera, y de la de liberación de opioides, analgesia lenta y más duradera y con mayor riesgo de tolerancia. También hay artículos que nos hablan de su beneficio. Bueno, esta es la manera, este es el sistema y su manera de aplicación. Hay artículos que nos muestran su beneficio, pero en general estos artículos tienen un tamaño muestral bajo, riesgo de sesgo y limitaciones en su ejecución. Bueno, pues no sabemos en qué punto está de evidencia científica. No es hoy por hoy una técnica que debamos recomendar con la boca llena. No repaso esto porque ya os lo sabéis, creo. Y pasamos ya a la estimulación eléctrica del nervio periférico. Bueno, pues muchas veces tenemos que llegar aquí, muchas veces, porque a veces las técnicas percutáneas pues no han sido lo eficaces que quisiéramos. Hay una área clara de lesión y de dolor neuropático, y la estimulación de ese nervio responsable de esa área de lesión es, por supuesto, una opción terapéutica. En la estimulación de nervios periféricos, que se hace desde hace muchos años, inicialmente el implante del electrodo se hacía quirúrgicamente con visión directa. De aquí el uso de la ecografía nos permitió un abordaje del nervio mucho más certero y percutáneo. Empezamos a utilizar electrodos periféricos, pero que tenían un generador cercano, y bueno, esto como que complicaba, de hecho se siguen utilizando, complicaba un poco el procedimiento. Y luego llegaron los sistemas inalámbricos que, bueno, que nos permitieron pues trabajar de una manera más fina y que el paciente no llevara la chapa del generador metida subcutáneamente. La evidencia, pues ya en el año 2004 se publicó este artículo en un estudio retrospectivo, y ya nos hablaron de buenos resultados en un 78% de los pacientes. En el año 2021 se ha publicado esta revisión sistemática, y nos dice que es una técnica eficaz con distintos niveles de evidencia, depende del nervio donde se utilice. Nivel 1 y 2 en la migraña crónica, nivel 2 en la cefalea en racimos, en el dolor postamputación y en extremidad inferior, y nivel 4 en cualquier dolor neuropático periférico o dolor posquirúrgico. Bueno, yo creo que también se trata muchas veces de que no tenemos la misma pericia en el implante de estímulos periféricos, de estimuladores periféricos, que en el implante de estimuladores centrales. Bueno, este artículo, y ya es el último que os menciono, es un artículo que está basado en encuestas a médicos intervencionistas, pero no solo a eso, sino a asociaciones, y ver un poco cuál era en este momento, en qué posición estaba el implante de nervios periféricos y qué opinión se tenía. En general, bueno, concluye que debe ser ofrecido de manera precoz, porque bueno, está claro que cuando está bien indicado es beneficioso. También es verdad que en general los médicos no tienen la misma pericia para estos implantes que para los generales, y eso va en detrimento de también el concepto que nosotros tenemos de su eficacia, y que por tanto se debería de intentar establecer muy bien en qué momento hacerlo y cuándo utilizarlo.
Y ellos proponen este algoritmo, que al final me parece interesante acabar con esto, de qué debemos hacer, cuál es la primera línea de tratamiento, que es la pregunta que nos hacemos nosotros siempre. ¿Qué va antes? ¿Qué hacemos antes? ¿La radiofrecuencia? ¿La tal? Bueno, pues en primer lugar el fármacos, por supuesto. En segundo lugar, las infiltraciones y el TENS, ¿vale? Bien. En tercer lugar, la radiofrecuencia pulsada, aquí también ponen la convencional. En cuarto lugar, la estimulación de nervio periférico. Ellos esto lo ponen por delante de la crioablación. En quinto lugar, la estimulación de cordones posteriores y en sexto lugar, la crioablación. Bueno, yo me permito hacer aquí unos cambios. Yo tacho la radiofrecuencia convencional y la crioablación la subo a la cuarta línea. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Perdonad si me he extendido demasiado.